Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos un montón de personas, ¿vale? Conectadas. Eh, Muchas gracias por estar acá, ¿vale? Es Un un placer, placer. hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien, bueno, gracias, gracias. Bueno, rápido voy a decir por qué estamos acá. Bueno, estamos para 60 minutos con Valeria de Alessandro, que ahora ella misma se va a presentar, pero es, la verdad, una genia en todos los aspectos fiscales, impositivos y en todas las cosas que, por lo general, nosotros los inversores no le solemos prestar tanta atención como deberíamos, y Vale está ahí para cubrir esas cosas. Pero contanos, Vale, un poco vos cómo fue que llegaste a este mundo. Es un largo camino recorrido. Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, cómo llegué a este mundo te puedo contar, pero eh, bueno, no, me encanta lo que hago, me encanta lo que hago y como vos bien decís, estos temas deberían estar dentro de los prioritarios, ¿no? Al momento de encarar cualquier proyecto de inversión, al momento de decir, bueno, quiero este rendimiento, quiero este retorno. Bueno, generalmente a nosotros nos llaman cuando las papas queman, cuando ya está, eh, cuando hay algún problema. Y la realidad es que, bueno, sería ideal un acompañamiento, o al menos pensar en estos temas y tenerlos presentes desde foja cero, porque el negocio te cambia abruptamente, ¿no? Puede ser no te digo un antes y un después, pero cambia sustancialmente los números cuando estos temas se tienen al menos en mente, ¿no? Sí, Y sí, sí, solemos ver eso. ¿Qué nos pasa desde Americas Capital al ofrecer productos de inversión de real estate en Estados Unidos y UK? Muchas veces es la primera ocasión en la que alguien sale de su entorno de residencia para invertir en algún otro lugar. Y bueno, como vos decís, se encuentra en escenarios nuevos y en condiciones nuevas y tiene que aprender. Así que muchas de las cosas que vamos a estar y va a estar contando hoy son preguntas recurrentes que recibimos, y nos pareció que era espectacular traer a una experta como vos para hablar de este tema. Y desde ya que va a ser como un espectro amplio, después siempre están los casos, ¿no?, en particular que vale la pena ver. Pero si querés por supuesto, saltemos y a los gracias Nico materiales. también ¿Sí? perdón, gracias por la invitación, la verdad es que es No, un por favor. privilegio poder acompañarte, sé de las maravillas que hacen, sé lo contentos que están los clientes, con lo cual realmente un honor poder Buenísimo. acompañarlos hoy. Gracias por la invitación. Buenísimo. Porque creo que el cliente de una forma, o el inversor, en los proyectos que le ofrecemos a estos inmobiliarios en Estados Unidos, no tiene que preocuparse de tomar deuda para poder financiar el proyecto, no tiene que pensar en los aspectos de energías renovables en los que solemos invertir, no tiene que pensar si la renta va a llegar, porque de eso se encarga quien desarrolla, que es Taurus normalmente. Pero lo que sí debe ocuparse, ¿no?, es de estos temas, de los aspectos fiscales y de cómo le conviene presentarse. Así que creo que va a ser un buen rato. Así que todo es un porqué, ¿no? Tenés ahí un buen material para que repasemos. Si querés, arranquemos. Y yo voy levantando y anotando preguntas que me pueden poner acá en el chat o en el Q&A, que las voy a ver yo, y se las puedo ir haciendo a Vale para irme echando. ¿Bien? Perfecto, sí, como vos decís, son muchísimas las preguntas y acá pusimos solo algunas. Realmente ahí el posible inversor se presenta ante todo este laberinto, ¿no? Vos mencionaste la residencia, salir un poco de la residencia. Bueno, también es fundamental tener en cuenta dónde está el inversor, y eso sé que ustedes le dan mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque esas van a ser las reglas principales eh, a tener en cuenta para el individuo, ¿no? Para el inversor mismo, para el fondo, para quien sea que esté encarando este proyecto de inversión. Pero también, ¿cuál era su ex residencia? Muchas veces hay movimientos de residencia siempre a nivel de la persona física, del individuo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta eso, porque esas reglas también les van a seguir aplicando. No vamos a entrar en temas de residencia, pero podríamos hablar toda la mañana de esto. Entonces, ¿dónde estamos y de dónde venimos por empezar, ¿no? Porque muchas veces estamos ubicados quizás en una jurisdicción muy amigable. Nico, vos estás en Uruguay. Uruguay es una maravilla,
para encarar desde la inversión, pero también de dónde venimos. Quizás venís desde una jurisdicción más agresiva, quizás, bueno, tenés alguna contienda abierta, entonces también mirar eso, porque eso también puede cambiar el negocio. Y desde ya dónde están los activos, es decir, de la mano de ustedes, que como bien decís, uno descansa la mayoría de las decisiones, porque ustedes se fijan en los proyectos, en qué es rentable, en qué no es rentable, de energías renovables y demás, ¿a qué jurisdicción están apuntando? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de UK, ¿qué reglas aplican en esas jurisdicciones? ¿Qué tratamiento le dan a los vehículos de inversión? Entonces, la residencia de los vehículos también. Entonces, radicación del inversor actual, radicación anterior, radicación de los activos, hablemos de, por ejemplo, inmuebles, hablemos de cuentas financieras, en lo que decidamos invertir, y dónde están los vehículos. Todo esto no necesariamente coincide, y bueno, como sabrán y se imaginarán, se hace un lindo lío de variables que hay que tener más que presente a la hora de arrancar o de recalcular un proyecto de este tipo. ¿Cuáles son los timings? ¿Qué retorno espero y cuándo? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? ¿Y cuánto estoy dispuesto a arriesgar? No desde lo financiero, porque eso desde ya Nico y su maravilloso equipo lo manejan excelentemente bien, pero además desde lo impositivo, es decir, estoy dispuesto a pagar una alícuota alta, pero a no tener en cuenta los gastos, o prefiero una alícuota baja sobre el precio de venta, o qué expectativa tengo sobre este proyecto. Puedo sacrificar un poquito de tributación sobre dividendos, pero al final la alícuota baja sobre el resultado final al momento del exit. ¿Qué disponibilidad tengo de los fondos? ¿Necesito usarlos inmediatamente o puedo diferir un poquito? Y ahí están las estructuras de diferimiento impositivo también, que funcionan de maravillas si están bien usadas. ¿Cuáles son las estructuraciones previas? Muchas veces una nueva inversión viene a complementar toda una estructuración de inversiones previas, es decir, bueno, ya tengo todo esto armado, ¿cómo encajo, cómo hago funcionar esta nueva inversión dentro del mapeo global de activos y del mapa corporativo, quizás que armé teniendo en cuenta otras cosas, o tengo otro tipo de bienes, o ya tengo armada una LLC, puedo correr un nuevo inmueble de ahí, o puedo participar en la LP en la que quizás está esta sociedad, y me conviene, no me conviene, cuáles son las elecciones impositivas. En países de Latinoamérica no es tan usual, pero en otros sí. Estados Unidos es uno de ellos, en los cuales funcionan estos sistemas de check the box, es decir, uno elige cómo tributar. Esto suena casi esotérico, cómo uno elige cómo tributar. Bueno, tenemos opciones y como se imaginarán, todas tienen sus ifs, ¿no? Bueno, esto es bueno por tal aspecto, pero es no tan bueno por otro, depende del tipo de inversión. Entonces, uno se enfrenta a muchas elecciones y a muchas dudas, como dice Nico, que no hay que menospreciarlas, y sobre todo cuando estamos en ese momento, ¿no? Frente a el laberinto y frente a, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cuáles son los convenios internacionales? Bueno, hay muchísimos factores a tener en cuenta. Cuando decíamos también la jurisdicción es fundamental, ¿no? Solo dónde está el inversor, ¿por qué? Porque más allá de dónde estén los activos, donde está el inversor, bueno, ahí es donde finalmente va a terminar tributando, porque quizás la estructura sea transparente, quizás sea opaca, pero en algún momento, y probablemente al momento de recibir los rendimientos, si es que decide recibirlos, o al salir, en el momento del exit, va a haber una repercusión en su fisco de origen, ¿no? Entonces hay fiscos de origen que son muy agresivos. Podemos hablar de un fisco quizás argentino, colombiano, peruano, chileno. Hay muchos fiscos con una tributación muy alta, pero con estructuras que se pueden implementar para bajarla o diferirla, y hay otros fiscos que son una panacea. Aquí ponemos algunos fiscos que, bueno, implementan
sistemas muy seductores para que cuando esta rentabilidad vuelva, directamente, por ejemplo, no esté grabada. Ahí ponemos el ejemplo de España con su sistema Beckham, el ejemplo de Uruguay, Portugal, que tenemos una exención muy linda sobre rentas mobiliarias, es decir, dividendos e intereses por 10 años, y luego los 10 años hay algunas otras bueno, estructuraciones en las que puede pensarse o implementarse. Bueno, Italia tiene algún régimen particular, Panamá, Malta, en fin, hay, bueno, Portugal, perdón, Paraguay y Panamá directamente por el infinito, es decir, no están grabadas las rentas de este tipo en ningún momento y de por vida. Entonces, muy importante tener en cuenta dónde está el inversor y dónde va a estar el momento del retorno, y también pensar en quién nos va a estar persiguiendo, ¿no? Porque quizás el inversor se va moviendo de jurisdicción, esto siempre más allá de donde estén los activos, que ahora lo vamos a tratar, pero quizás hay algún fisco que aún pretende o tiene alguna pretensión tributaria sobre esos activos, sobre los activos en sí mismos y sobre el rendimiento de los activos, y desde ya sobre la ganancia final. Y es una tendencia, y esto no es exclusivo de ciertas regiones, que los fiscos cada vez están más voraces, más allá de algunos fiscos muy particulares, como alguno que mencionamos recién. La mayoría, bueno, funciona como este gran Pac-Man, ¿no? El jueguito de los 80, 90. ¿En qué momento se tributa? Se tributa siempre, porque hay impuestos que se superponen. Tributo porque recibo, tributo porque lo tengo, porque genera, porque me voy del país y entonces tributo un exit tax, tributo porque me muero, y en esto también es fundamental, y sobre todo, Nico, vos mencionabas Estados Unidos, es el país por excelencia en el cual se persigue a los herederos con impuestos muy altos, hasta el 40 y pico %. ¿Por qué? Porque desaparece el tenedor original de los activos, y hay estructuraciones que se pueden hacer para evitarlo. Por supuesto, depende de los montos y de la sofisticación de la estructura, pero sí tener en cuenta que hay, y es una tendencia también, Argentina está en esa línea de impuestos a la transmisión gratuita de bienes. Tributo porque soy beneficiario. Quizás hay alguna estructura en la cual no soy accionista, no soy quien aportó el capital, pero sí soy beneficiario. Bueno, hay jurisdicciones que graban eso, como España, como Colombia. Tributo porque lo di, tributo porque controlo. Bueno, podríamos agregar muchísimo a esta lista, pero no los quiero marear. Sí, bueno, como ven, nos divertimos mucho con estos temas y hay demasiado a considerar, pero adelante, Nico. Sí, la verdad que es increíble cuando nos ponemos a pensar en todas las distintas ocasiones en las que tributamos, como decís vos. Nosotros, a la hora de presentar nuestros proyectos de real estate, la pregunta recurrente quizás es, o algo que está en todas las conversaciones, es, bueno, ¿cuándo me tengo que empezar a preparar un poco más? ¿Cuándo paso a ser un inversor que juega en ligas mayores y tengo que estar pensando en una estructura por arriba de lo que hoy tengo, más allá de ser individuo o no? Y bueno, ahí pensábamos con Vale demostrar, si bien somos muchos en esta llamada, es difícil hablar de caso por caso, pensar los que llamamos arquetipos y alguien regular que invierte con nosotros en dos proyectos en Estados Unidos y quizás uno en UK, y cómo eso repercute en cómo se debería preparar y en qué terminaría eventualmente tributando. Entonces nos imaginábamos, ¿no?, por un nombre ficticio, en una Laura de 57 años, que reside en Uruguay, que ya invirtió en 4 proyectos, en total en $1 millón, y 2 en Estados Unidos, 2 en UK, y bueno, tienen exit, que es que se terminan de ejecutar y recibe sus ganancias, si bien va recibiendo rendimientos corrientes, en el 24 y en el 25, y que Laura decidió suscribir a todos estos deals bajo un LLC. Y ahí la idea era que Vale nos diga, bueno, ¿y qué debería hacer Laura? ¿Cómo se debería preparar Laura? Laura no está, Laura se fue. Bueno, sí, muchos
muchos temas a considerar en el caso de Laura. Acá preparamos un gráfico para tener en cuenta. Es bueno el caso, Nico, porque ahí introducimos primero 3 jurisdicciones que son muy clásicas a la hora de este tipo de estructuraciones, ¿no? Ustedes trabajan mucho con UK y con Estados Unidos y son 2 jurisdicciones muy, muy requeridas, muy seductoras y que funcionan muy bien por los temas tributarios, pero también por la seguridad jurídica, es decir, y por la eficiencia en la constitución de sociedades, es decir, una LLC se constituye en, no sé, 7 días hábiles o menos, uno puede tener funcionando una LLC que permite este tipo de estructuras que vos mencionás, es decir, tenemos a Laura arriba como inversora desde Uruguay. Laura puede participar en esta LLC, que quizás es de tenencia unipersonal, porque esto lo permite también Estados Unidos, es decir, que un propietario único participe en una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Funciona de alguna manera similar a lo que conocemos en estas jurisdicciones como SRL, con bastantes diferencias, pero en lo conceptual es parecido. Y permite también que, como bien mencionas, Nico, debajo haya una LP en la que, por ejemplo, participen ustedes para las decisiones, para la compra, para la venta, para la administración, para encarar el proyecto macro, quizás con otros inversores también. Debajo de la LP, clásicamente hay una LLC que es owner, es decir, es quien directamente es tenedora o los inmuebles de los que estemos hablando. Y en el ejemplo que das, además, Laura invierte en un fondo en UK, también con inversiones en UK. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, yo pensaría primero en de qué estamos hablando, es decir, toda esta estructuración, ¿por qué tantas capas? ¿Sirven las capas? Esto es una gran tendencia también internacional, es decir, es el layering dirigido. Hace 10 años, 15 años se usaba muchas capas con otros fines, ¿no? Es decir, con fines diversos que hoy ya no son necesarios. Bueno, aquí vemos un layering que funciona y que no es superfluo, justamente porque necesitamos que Laura sea tenedora unipersonal, porque necesitamos la colaboración de gente con expertise que colabore en la LP, porque necesitamos un tenedor directo de los inmuebles. Entonces, este layering es suficiente y es necesario. Hay otros, realmente en nuestro trabajo vemos marañas de sociedades y de tenencias compartidas y de accionistas que se cruzan, que están pensados para otras situaciones que ya no funcionan. Quizás eran, no sé, preamnistías, sabemos que hubo un gran proceso de amnistía a nivel internacional. Argentina, Brasil, Chile batieron récords en este asunto, pero también países europeos. Entonces, son estructuras que se pensaban para otras cosas y hoy ya no son necesarias. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿este layering es necesario? Yo les diría, para un tipo de inversión como esta sí, ahora vamos a ver por qué y cómo funciona, pero también es importante ver cada una de estas figuras más allá del nombre, porque, y eso es una muy buena pregunta la que hacías recién, Nico, LLC sí, LLC no. La LLC por la LLC misma quizás no tiene sentido de ser, al menos yo siempre pensando en lo tributario, ¿no? Pero sí el funcionamiento y la finalidad que le demos en la estructura, y sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos. En Estados Unidos podemos pensar en distintos tipos de estructuraciones. La persona, o sea, Nico, directamente sobre el activo. El activo puede ser una cuenta, puede ser un inmueble. Bueno, la sofisticamos un poco más. Nico, tenedor de participaciones en LLC que está sobre los activos, la sofisticamos más. Nico sobre una BVI, sobre una panameña, sobre una Seychelles, luego LLC, luego activos. Nico sobre un trust, sobre BVI. Es decir,
el cielo es el límite, pero veamos si es necesario o no llegar a ese cielo y para qué nos sirve, y sobre todo teniendo en cuenta cada caso, ¿no? El caso de la extrema derecha en el slide, ¿no? Quizás sirve y es muy bueno para un Nico que vive, por ejemplo, en Argentina, pero si el Nico del ejemplo es residente en un país como Uruguay o como cualquier otra jurisdicción que no le da relevancia, por ejemplo, a la imposición patrimonial, o que no crea impuestos de emergencia sobre inversiones en el exterior, bueno, quizás hay sí capas superfluas. Quizás Nico no tiene por qué constituir en esa estructura un trust irrevocable, para que ese trust invierta en la BVI, para que esa BVI invierta en una LLC, que cree una LP, que y arriba de esa LP haya activos. Bueno, quizás en otra jurisdicción sí. Entonces esto, ver el caso, ver la residencia y ver dónde están los activos y qué rendimientos tienen esos activos y qué función cumplen estas figuras intermedias y qué elegimos como contribuyentes frente al fisco de que se trata. Está muy bueno, ¿vale? Acá justo una pregunta que suele surgir es, está claro lo que dijiste, bueno, ok, ¿dónde sos residente? Y al fin y al cabo, ¿a quién le vas a rendir cuentas? ¿Dónde están parados los activos donde estás invirtiendo? Está clarísimo también. Y la pregunta que me viene acá es, bueno, ¿y dónde juegan los montos en los que estás invirtiendo? Porque imagino que todas estas estructuras al final del día tienen costos y si existe un rango donde decís, bueno, superado cierto monto, bueno, ok, tenés que empezar a pensar en estructuras más complejas o no. Qué buena pregunta, Nico. Mi respuesta a eso es siempre, cuando hay un activo que se quiere proteger, hay que pensar en una estructura. En una estructura no necesariamente compleja, pero al menos tenemos que ver que lo que estemos implementando sea suficiente y sea necesario, porque muchas veces también pasa mucho, hay proveedores de sociedades y proveedores de estructuras que te quieren vender todo, ¿no? Y te dicen, bueno, más de $60.000, hagamos un trust, y vos decís, pero son $60.000. ¿Por qué? Pero bueno, pero quizás $60.000 sí amerita a pensar, por ejemplo, en una LLC, o quizás en una estructura de afuera. ¿Por qué ese parámetro? Y bueno, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene este impuesto sucesorio que para no residentes, ojo, para residentes en Estados Unidos es mucho más alta el mínimo imponible, pero para no residentes suele rondar los $60.000. Ahora, qué estructura implementar, y ahí dependerá también de todas las variables que veíamos recién. Hay que tener en cuenta el costo de la estructura, porque como decíamos, los proveedores de estructuras, por supuesto, no trabajan gratis y tienen sus honorarios de constitución, de mantenimiento. Esto también tener en cuenta. Hacer una LLC, hacer una BVI, hacer un trust, no es solo hacerlo, sino luego hay un costo administrativo, hay un costo también frente al propio fisco, es decir, tenemos que defender esa estructura si es que estamos en el fisco de origen que le interesa la imposición patrimonial y por qué lo hicimos y por qué lo hicimos de esta manera. Pero es interesante la pregunta que haces. A mí siempre me gusta hablar de un cuadro versus, ¿no? Es decir, una buena tabla de Excel que diga de cuánto estamos hablando, cuál sería la tributación y cuánto nos ahorramos con la estructura. Si ese cuadro da neutro o da colorado, y realmente no, la estructura no se justifica, pero nunca hablar en abstracto, ¿no? A mí siempre me gusta bajar a los números concretos, no solo los de hoy, sino todo lo que podría pasar en el futuro. Hagamos 5 años hacia adelante. Bueno, ¿cuánto me va a salir esto? No sé, si me decís, bueno, quiero hacer un trust, y te digo, y por menos de, no sé, 1.5 millones de dólares, ni lo pienses, porque no tiene sentido, te va a ir comiendo el capital, y es más lo que vas a gastar en esa estructura que en lo que te vas a ahorrar de impuestos en tu jurisdicción de origen, si es que la jurisdicción graba este tipo de cosas. Pero quizás una LLC sí, las LLC son relativamente
accesibles tanto para la constitución como para el mantenimiento, son de facturación simple. Uno quiere hacer una factura en un LLC y la hace uno en un Word desde la computadora personal, es decir, tener en Bien, cuenta los montos, pero también los fines, ¿no? bien. Voy a tomar dos preguntas, la primera la voy a responder y la segunda te la voy a dar a vos. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el concepto de LP? Y acá lo pusimos a modo de ejemplo, es el Limited Partnership, porque suele ser el vehículo por el cual los inversores nuestros de Americas Capital invierten finalmente en los activos de real estate que ofrecemos en Estados Unidos. Así que ese es el concepto del LP y por eso lo ves en el cuadro anterior. Y la pregunta que sigue es, ¿qué son los BVI y Trust y en qué contribuyen en esta estructura impositiva? Muy bien, gracias Nico por responder a la primera. Sumo, y ahora lo vamos a ver, la LP a efectos impositivos es neutra, es decir, en el ejemplo que veíamos, una LP en Estados Unidos, además de tener las ventajas que comentaba Nico, de poder participar para la inversión en conjunto con, además es neutra, entonces una LP no tiene efectos tributarios, ayuda desde lo societario, porque contribuye a poder realizar este tipo de inversiones, y administrativamente fácil de llevar, es fácil de implementar, es muy ágil para la inversión, y efectos impositivos no tiene existencia impositiva, entonces hace que la estructura sea lo que se llama pass-through, que ya vamos a ver qué significa. Y lo segundo, un trust en esta estructura que estamos viendo, ¿para qué podría servir? Y por ejemplo, si Laura, en el ejemplo que veíamos recién, bueno, Laura es hoy residente fiscal en Uruguay. Festeja, le encanta Punta del Este, por ejemplo, sale a caminar por la punta, hace clases de surf, pero ¿de dónde viene? Bueno, viene, por ejemplo, de un fisco como el argentino que la sigue persiguiendo. No solo eso, ¿por qué la sigue persiguiendo? Y le dice, y por ejemplo, Laura, no te creo. Mira, veo que tenés nietos en Rosario, seguís yendo a visitarlos, veo que seguís socia del Club Central y que vas a los partidos. El otro día ganaste un campeonato de golf federal en Argentina, veo que se dice socia de la asociación de lo que fuere, bueno, no te creo que sos residente fiscal en Uruguay. Esto pasa muchísimo. De hecho, el 85% de las mudanzas fiscales internacionales son cuestionadas por AFIP. Digo AFIP porque estoy tomando el caso de Argentina. Y a lo que se suma que Laura, en el ejemplo que damos, además de, a pesar de estar contenta y demás, y además de estar siendo perseguida por AFIP, tiene ciertas dudas, ¿no? Ya tiene un nieto, está por nacer uno más, dice, y extraño a mis amigas, quizás el año que viene me vuelvo. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer Laura? Bueno, por ejemplo, todo esto y todo lo demás que tenga, por ejemplo, aportarlo a un trust. ¿A un trust de qué tipo? Bueno, en este caso, y porque el fisco del cual tiene que cuidarse es Argentina, y sería un trust irrevocable. ¿Por qué? Porque eso permite que ante su fisco de origen, bueno, todo esto directamente no es de Laura. Entonces, tributación cero, del 2,25 que pretendería el fisco argentino en concepto de bienes personales, más todos los impuestos patrimoniales que se inventen en el futuro. Hace poco inventó el impuesto a la renta, el famoso aporte solidario, a la riqueza, el aporte solidario. Bueno, todo eso queda ajeno a la tributación. Entonces, ¿en qué caso correspondería? Y, por ejemplo, correspondería o sería valioso evaluarlo, por ejemplo, eso. Si en el caso, en cambio, Laura fuera una uruguaya que nació en Uruguay, vivió toda la vida en Uruguay, no tiene ninguna intención de mudarse o quizás tiene la intención de mudarse a Panamá, a Portugal, a Malta, bueno, cualquier otra jurisdicción que no tenga imposición patrimonial fuerte, el trust irrevocable ya no sería para ella, pero quizás sí un trust convencional, un trust en el cual el objetivo sea la planificación sucesoria, la protección de activos, evitar una sucesión en cualquiera de estos lugares. Recordemos que
las normas de una sucesión son las del último domicilio del causante, en este caso Laura, supónganse que pasa sus últimos días en Uruguay, fallece allí, bueno, esas son las normas que van a aplicar, pero también donde están los activos. Entonces, bueno, hay que abrir una sucesión en UK, ¿qué hacemos con los Estados Unidos? Entonces, todo esto, si lo puso en un trust, puede llegar a facilitar. Y la otra pregunta, Nico, era ¿qué es una BVI? Sí. Una BVI es simplemente un ejemplo. BVI es British Virgin Islands, que es bueno, una isla en el Caribe muy linda, pero además es muy usada para la inversión y para tener sociedades y para tener activos. Ahí está puesta como un ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy eficaz, es rápida, las sociedades se constituyen, les diría, de un día para el otro, y además es una jurisdicción que, si bien en el pasado estaba mal vista y estaba en la mayoría de los listados negros de la mayoría de los países, hoy es de los mejores alumnos frente a la OCDE, frente al G20. ¿Por qué? Y, por ejemplo, porque suscribió intercambio de información financiera con la mayoría de los países del mundo, porque firmó el Acuerdo Internacional Multilateral de Intercambio de Información, porque manda información. Entonces, hoy funciona, les diría, muy bien, y además permite, bueno, bajo ciertas normas y haciendo un buen estatuto, evitar también sucesiones, un probate en esa misma jurisdicción. Pero está como ejemplo, así como dije BVI, puede ser Panamá, por ejemplo, con efectos similares. Una pregunta que me llega acá ¿es necesariamente esta escalera que tenemos acá la que obligatoriamente dice, bueno, tu solución 1 sería vos individuo, la solución 2 sería en el medium layer de un LLC, la solución 3, o quizás la tercera columna pasa a ser la prioridad? ¿Se entiende? Excelente pregunta, Nico, sí, excelente. Mirá, la primera yo la descartaría por lo general, ¿no? Es decir, una persona, si estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Una persona física que sea tenedora directa de activos, supongamos financieros, ¿no? Inmuebles, luego lo hablamos, corre por otro carril, pero un activo financiero de Estados Unidos, y si es, por ejemplo, una cuenta solo para ahorro, perfecto, pero si nos tentamos y esa cuenta de ahorros empezamos a usar esos fondos para invertir en lo que fuere, corremos un riesgo grande. ¿Por qué? Porque íbamos a tentarnos de comprar acciones de Apple, acciones de, bueno, lo que fuere. Tenemos que cuidarnos muchísimo más de que ese tipo de inversiones estén exentos del estate tax, porque si no, el día que no estamos, directamente el IRS corta el 40% de lo que sea que haya ahí y se lo queda. Y es un impuesto muy, muy alto. Y eso, la realidad es que es fácilmente salvable con la estructura 2. Es decir, activos LLC persona. En ciertos casos, les diría que lo más bulletproof sería inclusive que haya una sociedad offshore. ¿Pero por qué? Porque es un sujeto no domiciliado en Estados Unidos, y entonces, por distintas reglas americanas, no aplicaría el estate tax. Pero no hay ninguna estructura conveniente, ¿no? No es que, bueno, Nico, si no hacemos la número 3, no sirve ninguna estructuración, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que tener en Ok. cuenta. Siempre hay salvos y detalles, pero entonces vos estás Siempre. sugiriendo que si vas a pensar en invertir, aunque sea algo en Estados Unidos, probablemente deberías empezar a considerar la constitución de una LLC. Quizás no Sí y importa no, tanto el monto. sí, no, y sí, y no solo del LLC, sino también qué carácter le damos, ¿no? Aquí yo pongo un poco cómo se tributa en Estados Unidos para residentes y para no residentes, ¿no? ¿Y por qué pongo residentes si bien quizás en esta charla no haya nadie residente? Y porque una LLC es un sujeto residente en Estados Unidos, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Quién es residente? Bueno, son los residentes, los ciudadanos, desde ya, de Estados Unidos, quienes tienen green card, y los residentes de hecho. Y ojo con esto también porque es peligroso, ¿no? Un residente de hecho es alguien que, por ejemplo, pasa más de 183 días en Estados Unidos. Y uno dirá, bueno, es un montón. Bueno, pero muchas veces
y hoy más que nunca, luego de la pandemia, bueno, vamos a Estados Unidos, pasamos el verano, nos engolosinamos y nos quedamos allá, y de golpe somos residentes fiscales en Estados Unidos. Una vez que es residente fiscal en Estados Unidos, es muy difícil bajarse de eso, y cambia la tributación, pero sustancialmente. Entonces, la residencia, de hecho, es importante, y todos estos sujetos tributan por sus rentas mundiales, ¿no? Es decir, por lo que ganan en Estados Unidos y por lo que ganan fuera de Estados Unidos. Y después, bueno, depende un poco el tipo de sujeto, ¿no? Los individuos tributarán en brackets, como estamos usuados en nuestras jurisdicciones, en este caso del 10 al 37, hay una posibilidad de tope para rentas de capital, con ciertos requisitos. El impuesto corporativo ahora bajó al 21% en el gobierno de Trump, antes era del 30 y pico. Para las LLCs, y esto sí es importante, está este sistema de check the box, es decir, cuando constituimos una LLC, bueno, no solo la LLC de por sí no es que tiene un tratamiento tributario en particular, sino que es el tratamiento que le damos, ¿no? Entonces, si es una LLC única, de un propietario único, es pass-through. Pass-through quiere decir que es transparente, es decir, habrán escuchado mucho del concepto de transparencia. ¿De qué hablamos? Como hablamos cuando hablamos de transparencia o de opacidad, en cualquier jurisdicción del mundo. Transparencia es que tributariamente se le da el concepto a la sociedad o el tratamiento de sociedad inexistente, ¿no? Como la palabra lo dice, como si fuera de vidrio. Entonces, entre Nico y los activos ponemos una sociedad transparente, es como si la sociedad no existiera. Y no existiera a efectos de ¿qué? De la tributación. Entonces, todo lo que se genere lo tributa Nico a título personal, y además, por lo general, cuando una sociedad se considera transparente o pass-through o flow-through, las rentas se atribuyen cuando se devengan, ¿no? Y esto ahora lo incorporó también la jurisdicción argentina, la brasilera, entre otras. En cambio, una sociedad opaca es una sociedad que tributariamente se entiende como existente, es decir, hay realmente una sociedad, imaginemos de madera o de algo sólido, y las rentas se atribuyen cuando se perciben. ¿Qué permite una cosa y otra? Bueno, quizás un diferimiento, porque si las rentas se atribuyen recién cuando se perciben, si se generan en la LLC, por ejemplo, y quedan ahí y no se distribuyen, bueno, quizás hay un diferimiento en la tributación. Esto bajo un montón de requisitos, ¿no? Pero genéricamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transparencia y opacidad? Una LLC también puede ser tratada como una partnership, entonces va a ser transparente y las rentas se atribuyen a cada socio según su participación, o puede ser tratada como una C Corporation, como una corporación, y entonces tributa la sociedad, esto es la opacidad a ultranza, y después los accionistas recién con la distribución de dividendos. Las LPs, como decíamos, no son sujetos a efectos fiscales, y además tener en cuenta que también existe en Estados Unidos tributación estadual, como estamos acostumbrados en varias jurisdicciones por aquí abajo. Bueno, también en Estados Unidos además hay impuestos estaduales sobre las rentas. Entonces, en el ejemplo que ponías, Nico, mencionabas Arizona, mencionabas Florida. Bueno, Arizona, por ejemplo, tiene una imposición sobre las rentas de entre el 4 y el 5%, dependiendo de si son individuos o si son empresas. Florida no tiene, es una jurisdicción que se busca bastante a estos efectos porque no tiene imposición sobre las rentas. Fíjense que es un impuesto relativamente caro, ¿no? Es el 5%. Y también Estados Unidos tiene imposición sobre no residente, que ellos lo llaman los non-resident alias. Bueno, siempre para rentas de fuente de Estados Unidos, entonces tributan solo cuando hay renta de fuente de Estados Unidos. Depende la tributación sobre si son ingresos activos, si son ingresos pasivos. Para los rendimientos hay una posibilidad de elección, se llama Net Basis Elections, para que a pesar de ser rendimientos supuestamente pasivos, se los puede considerar activos, y entonces la inversión se hace
de diferente manera, pero además si interviene una sociedad extranjera y se hizo el check the box por Net Basis Election, hay un impuesto adicional del 30%. Todo esto puede parecer mucho o poco, y ustedes dirán, bueno, no, ¿por qué elegiría un Net Basis Election para que se considere activo si además me van a poner un impuesto del 30%? Bueno, pero de nuevo, como decía Nico recién, bueno, hablemos de números. Cuando lo llevamos a números, quizás ese 30% conviene si lo comparamos con el withholding del 30% del bruto. Es decir, hay muchas variables que según el tipo de negocio puedan o no convenir. Después, para la venta del inmueble, también hay un tratamiento especial y hay una retención del 15% bajo una ley que se llama FIRPTA, por parte del comprador, ¿no? Es decir, si la venta del inmueble es por un no residente, el comprador debe retener. En cambio, si lo realiza una sociedad o partnership de Estados Unidos, quien debe retener es la sociedad. Está el estate tax, que es el que mencionábamos recién. Me preguntan, Vale, ¿qué es el 40% que mencionaste hace un rato? Esto, el estate tax. El estate tax es un impuesto a la transmisión gratuita de bienes y a la herencia, es decir, no es necesariamente cuando alguien se muere, sino también a las entregas gratuitas. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en JP Morgan en Miami y te digo, che, Nico, la verdad es que estoy tan contenta con la forma en que manejas mis inversiones que te la voy a donar. Y esa cuenta es por, no sé, $70.000. Estoy generosa hoy. Entonces, hago una transferencia gratuita, te digo, es un regalo. Bueno, sobre esa transferencia el 40% es para la IRS. Esto es genéricamente hablando. Por supuesto, depende qué inversiones tenga la cuenta, si es una cuenta que tiene títulos soberanos, si no los tienes, pero genéricamente hablando es sobre los regalos y sobre las herencias. Lo mismo si alguien fallece, bueno, el IRS se queda con ese 40%. Y por supuesto también a los no residentes les aplica el mismo impuesto estadual que comentábamos recién. Luego, volviendo al ejemplo, bueno, hablábamos de Laura en Uruguay, y acá tenemos una muy linda foto de José Ignacio, propia. Bueno, Uruguay, cuando le retorne el rendimiento o el éxito a Laura, bueno, estará grabado, bueno, la inversión en sí misma no, pero la renta sí. Entonces, del 7 al 12%, y es un impuesto, menos el impuesto pagado en la fuente, que esto es importante tenerlo en cuenta. A pesar de que entre Estados Unidos y Uruguay no hay convenio para evitar la doble imposición, como tampoco lo hay con Argentina y otros países varios, sí hay normas domésticas que permiten el tax credit. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el contador americano y el contador uruguayo, ¿qué miran? Y miran las normas locales y no mucho más. Hay que hacer un poco mirada de pájaro, de cóndor, de águila, de lo que les guste, alejarnos un poquito y ver el todo, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos quizás Laura pagó un impuesto sobre la ganancia capital, pagó sobre los rendimientos, pero cuando todo eso llegue a Uruguay, Uruguay le va a decir, bueno, dame el 12%, y Laura le va a decir, bueno, pero yo ya pagué el 15% en Estados Unidos, entonces se neutraliza y es importante tenerlo en cuenta también. Hablo, por supuesto, de una Laura que no está bajo el tax holiday, ¿no? Por supuesto, si estuviese dentro de la exención de los 10 años por nuevo residente, la tributación es cero en Uruguay. O al 7% si eligió eso, porque Uruguay también te permite una suerte de check the box. Vale, te leo otra pregunta mientras tanto. ¿Cómo funciona el branch profit tax vis-a-vis con el dividend tax? Bueno, el branch profit tax es un impuesto muy particular. ¿Por qué? Porque aplica en general si es una corporación. Es decir, si estamos hablando de una estructura que es transparente, por lo general no aplica.
hay ciertas excepciones, por lo general no aplica, pero además aplica si y solo si la inversión se hace a través de una sociedad extranjera. Entonces, si vamos al ejemplo que veíamos recién de los distintos tipos de inversión, veamos el ejemplo 3. Entonces tenemos una sociedad extranjera arriba de una LLC. Supónganse que esa LLC eligió ser tratada como una C Corporation, es decir, como una sociedad opaca, y debajo están los inmuebles. En ese caso va a aplicar el Branch Profit Tax. Y por supuesto los dividendos se aplicarán igual. Ahí sí importa también un poco los créditos fiscales, es decir, cómo compensamos una cosa con la otra, teniendo en cuenta de nuevo la residencia del inversor. Y esto que mostrábamos de Uruguay, supongamos que esta Laura vive en Argentina o viene de Argentina. Bueno, acá hay todo otro gran panorama que se abre, y así como digo Argentina, puede ser también Brasil, puede ser Chile, puede ser Colombia, pues son dos jurisdicciones que implementaron esto que se llama Control Foreign Corporation, es decir, un residente fiscal que invierte, como el caso de Laura, en una estructura de afuera. Entonces, cuando retorne, va a tener que pagar dividendos en su jurisdicción, menos el crédito pagado. Por ejemplo, con Argentina tampoco hay convenio de intercambio de información, pero sí ambas jurisdicciones permiten descontar el crédito fiscal, pero además rigen todas estas normas de transparencia. Esto que veíamos recién de opacidad y transparencia también lo va a recibir Laura y lo va a tener que tener en cuenta cuando tenga que pagar impuestos, en este caso en Argentina. Entonces, ahí va a ser importante de nuevo cómo calificamos a ese LLC, cómo calificamos a la LP. ¿Por qué? Porque para Argentina, y Argentina va a hacer un test, así como lo hacen las otras jurisdicciones que mencionamos, ¿tiene personalidad fiscal esa sociedad o no la tiene? Bueno, recién decíamos la LP no la tiene, por ejemplo. Entonces la LP es disregarded, no se tiene en cuenta a los efectos fiscales en Estados Unidos. Entonces, directamente, si estuviésemos analizando directamente LP versus LLC, diríamos, bueno, el primer test lleva a la transparencia, el PI no tiene personal fiscal. Bueno, no, estamos hablando de una LLC que le dimos el tratamiento de corporation. Ah, bueno, tiene personalidad fiscal. Entonces seguimos con el test 2, 3 y 4. ¿Qué tipo de control tiene Laura en esa LLC? Esa LLC está constituida en un país de baja o nula tributación, y nosotros diríamos, y no, está en Estados Unidos. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, hace 2 o 3 años, Argentina incluyó a Estados Unidos en una lista de países no colaboradores y de baja o nula tributación. Entonces, hoy no lo está, pero es un país que no está del todo bien visto a veces por países como Argentina. ¿Por qué? Y bueno, por cuestiones políticas, no porque Estados Unidos sea de baja o nula tributación, sino en ese momento, por ejemplo, porque Estados Unidos se negaba a firmar un convenio de intercambio de información. Afortunadamente hoy sorteamos ese obstáculo, pero bueno, tener en cuenta cuando vemos de nuevo, Nico, qué tipo de estructura, bueno, tengamos en cuenta esto, ¿tiene personalidad fiscal? No la tiene. ¿Qué control? Eso no de baja o nula tributación. Inglaterra también podría llegar a ser considerada baja o nula tributación. Finalmente hubo un dictamen de AFIP que sostuvo lo contrario, pero durante unos años estaba la duda porque había una tributación inferior al 18% y bajo cierta interpretación se podía considerar que era baja o nula. Luego, de nuevo, ¿qué sustancia hay en esa jurisdicción? Bueno, en fin, dependiendo el país de origen del inversor, también muchos caminos a recorrer y muchas preguntas que formularse. Totalmente, totalmente. Vale, nos quedan 5 y podemos hablar creo que el resto del día. Pero quiero tomar un último tema, si querés, para charlar en los pocos minutos que nos quedan. Y es un tema que fuiste tocando por momentos, pero quizás vale la pena concluir con eso. Y es el tema de intercambio de información en general. Qué podemos mirar hacia adelante y cómo nos preparamos para este tema, que es quizás el más importante a nivel general, ¿no?
Perfecto, sí, gran pregunta, Nico, y sí, como dice Mirta, el público lo pide, generalmente es el tema del momento. Yo hace poco escribí una nota sobre el tema para uno de los medios y empecé con un ejemplo del intercambio de figuritas, ¿no? Es esto bueno, los chicos suena el timbre y los chicos salen corriendo y bueno, y cuáles cotizan más, cuáles cotizan menos. Una Legend dorada de Messi se cambia por 60, bueno, ellos tienen toda una suerte de reglas. El intercambio de información es eso, es decir, quién es la parte fuerte, quién tiene las figuritas Legend y quién tiene las figuritas de los jugadores menos reconocidos. Bueno, en el intercambio, si tomamos el caso, por ejemplo, Argentina, pero hay otros, y la parte fuerte es Estados Unidos. Estados Unidos es donde se resguardan gran parte de los activos mundiales. ¿Por qué a Estados Unidos le interesaría firmar un convenio con Argentina? Yo no conozco, quizás vos sí, Nico, muchos americanos que elijan Argentina para resguardar sus patrimonios y que abran una cuenta en Argentina y que la tengan oculta el fisco americano, porque bueno, en fin, debe haber algunos casos, no deben ser los más, Son pero menos probablemente, sí. claro, lo cierto es que el interés está en Argentina. Ahora, ¿firmaría, por ejemplo, Argentina un acuerdo con Estados Unidos? Bueno, la realidad es que ya lo tiene y eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, ya hay intercambio de información a requerimiento. ¿Y por qué es importante para un caso como el de Laura? Porque diríamos, bueno, pero acá estamos hablando de inmuebles, ¿no? Es decir, decíamos la LLC, la LP, la LLC de nuevo, abajo los inmuebles. ¿Hay intercambio sobre inmuebles? No, no hay intercambio de información sobre inmuebles ni con Estados Unidos ni con ningún otro país del mundo. Hoy el intercambio que hay es de dos tipos, es ya sea bajo Common Reporting Standard o bajo FATCA, con sus particularidades. La gran diferencia es que Common Reporting Standard mira no solo en el ejemplo que decíamos, Nico es tenedor de una cuenta en Suiza. Bueno, ok, Suiza reporta a Uruguay porque Nico es residente fiscal en Uruguay. Bueno, pero en el ejemplo 2, Nico es tenedor de una cuenta en Suiza, pero en el medio hay una sociedad de Liechtenstein. ¿Qué hace Suiza? Y mira quién es el beneficiario final efectivo y reporta a quién, al país de residencia fiscal de Nico. Bueno, ¿y dónde están los inmuebles en esto? Y no, aquí no están, pero generalmente cuando hay inversiones en inmuebles, paralelamente también hay cuentas, ¿no? Porque de la cuenta solventamos los gastos, pagamos las expensas, recibimos los alquileres. Entonces nos pasa con muchos clientes que dicen, bueno, me relajé pensando que son inversiones en inmuebles y sin embargo el IRS mandó a Argentina o a Uruguay, a donde fuere, información sensible sobre esto. ¿Y por qué? Y porque hizo una trazabilidad. La diferencia entre Common Reporting y FATCA es la que marcábamos recién. En el mismo caso, Nico es tenedor de una cuenta en Florida, o Nico es tenedor de una LLC que a la vez tiene una cuenta. Si se firmara un acuerdo de información, de intercambio de información automático, cosa que hoy sí no hay automático, sí hay a requerimiento, con Argentina, por ejemplo, y con Uruguay es una situación parecida, el IRS solo se queda con eso, es decir, mira quién es el tenedor inmediato del activo. No tiene la obligación ni la facultad de buscar al ultimate beneficial owner, al beneficiario final efectivo, en este caso a Nico. Perdón, Nico, que te ponga de ejemplo, que te tengo ahí cerquita. No pasa nada. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos y con FATCA y la realidad es que Estados Unidos ya firmó con la mayoría de las jurisdicciones distintos tipos de acuerdos. Van a ver que hay acuerdo 1A, 1B, 2. La gran diferencia es si son intercambios bilaterales o unilaterales. Por ejemplo, Chile firmó un acuerdo unilateral, es decir, únicamente Chile le manda información a Estados Unidos, pero no viceversa, lo mismo que Suiza, lo mismo que Japón. Pero, por ejemplo, países como Brasil, como Colombia, firmaron tratados bilaterales. Es lo esperable que países como Argentina y países como Uruguay firmen un tratado de ese tipo y no de otro tipo,
Pero recordemos esa situación de, aún si eso se firmara, bueno, en todo este ejemplo que veíamos de Laura, esa información no llegaría a ningún lado. ¿Por qué hablar de intercambio? No necesariamente porque estemos decidiendo esconder nada, sino por cuestiones de confidencialidad, de protección de datos, por el trato que le da a los datos, que le dan a los datos los distintos gobiernos. O sea, en un gobierno como el argentino, en el Brasil pasó lo mismo, salen en el diario los listados de los leaks de información, vieron esto, Pandora Papers, Bahama Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, bueno, o lo que pasó con HSBC en la época de Chegaray también, es decir, no es cómodo figurar en ningún listado y lamentablemente el trato que se le da a la información en varios de estos países no es el más adecuado. Entonces, a mí siempre me encanta poner esta frase de un ex titular de la OCDE, del secretario general: si vamos a estar desnudos, entonces veámonos lo mejor posible, vayamos al gimnasio. Bueno. Si todos van a saber todo de nosotros, bueno, la Laura del ejemplo, que tome todas las previsiones necesarias y posibles para verse y lucirse de la mejor manera, fiscalmente hablando, por supuesto. Entonces, ahí respondo a tu pregunta, Nico. Impecable, impecable. Es muy buena esta, sí, la verdad que sí. Mirá, son las 11. Si yo te sigo leyendo preguntas, nos quedamos hasta mañana, así que seguramente hagamos otra edición en algún momento porque quedó un montón de cosas y creo que fue re interesante. A mí me encantó y veo que quedan un montón de cosas ahí. Así que solo agradecerte, Vale, un montón y bueno, seguimos. Por favor, un placer. Gracias a vos, Nico, y siempre es muy, muy valioso intercambiar ideas contigo y con tu equipo. Y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y a todos los que se sumaron hoy. Mil gracias. Bueno, buen día para todos.